¿Cómo están? Un saludo a todos. Continuamos con política y legislación ambiental y esta vez para conocer un poco más sobre la ley que protege la vida silvestre, que es la 96/1992. En su artículo primero se entiende por vida silvestre a los individuos, sus partes y productos que pertenecen a las especies de flora y fauna silvestre que temporalmente o permanentemente habitan nuestro territorio nacional. La vida silvestre incluye a la fauna y a la flora. En su segundo artículo habla de la fauna, en donde pertenecen aquellos animales vertebrados e invertebrados que viven en forma aislada, conjunta, temporal o permanente, que tienen una distribución biogeográfica en nuestro territorio nacional. En su artículo tercero habla de la flora silvestre, que son los vegetales superiores e inferiores, que temporal o permanente tienen al territorio nacional como área de distribución biogeográfica. Adentrándonos un poquito más sobre las disposiciones generales, en su artículo cuarto, declara de interés social y de utilidad pública la protección y manejo de conservación de vida silvestre del país, la que será regulada por ley, así como su incorporación a la economía nacional, tanto los habitantes que tienen el deber de proteger la vida silvestre de nuestro país. En su artículo quinto, dice que toda obra pública o privada, tales como el desmonte, el secado, el drenaje de tierras inundables, las modificaciones del cauce de un río, las construcciones de diques, embalses, introducciones de especies silvestres pueden causar ciertas transformaciones en el ambiente de la vida silvestre nativa, y esto tiene que ser consultado a la autoridad de aplicación para determinar si tal proyecto necesita un estudio de impacto ambiental o no. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos introducir fuera de su estado natural, tenemos que consultar a una autoridad pertinente para ver si es que es necesario un estudio de impacto ambiental, porque esto puede repercutir al estado natural si es que introducimos algo nuevo en ello. En el artículo sexto, si es que vamos a introducir especies de flora y fauna exótica en cualquiera de las etapas biológicas, tenemos que contar con un permiso de la autoridad de aplicación, el que está otorgada de conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales vigentes y reglamentación que al respecto se dicte. Entonces, sí o sí necesitamos de un permiso para esto, para poder hacer las introducciones ya sea de flora y de fauna. Y en cuanto a las autoridades de aplicación, en su artículo séptimo dice que la autoridad de aplicación de la siguiente ley le pertenece a la Dirección de Parques Nacionales, a la vida silvestre dependiente del Gabinete del Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sus atribuciones y funciones de la autoridad de aplicación, según el artículo 8, tienen que formular y proponer las políticas de protección y conservación de la vida silvestre, tienen que realizar y fomentar la investigación científica, estableciendo centros de investigaciones, gestionando asistencia financiera ante instituciones nacionales o internacionales, sancionando también las infracciones establecidas por la presente ley y elaborando listados de especies protegidas, cumpliendo así y hacer cumplir las atribuciones y funciones que correspondan a esta ley. Ampliando un poco más sobre la flora silvestre, según su artículo 24, dice que es de protección y conservación de la flora silvestre, se tiene que considerar los siguientes puntos. Primeramente, la preservación del hábitat natural de las especies, la protección y conservación de las especies endémicas o amenazadas a fin de recuperar su estabilidad poblacional. Bueno, ¿y qué es una especie endémica? Son los seres vivos que incluyen a la flora y a la fauna cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica, ya sea una provincia, una región o bien un continente. Las especies endémicas surgen entonces debido a la aparición de barreras naturales que impiden que una determinada especie se propague al limitar su intercambio genético a un territorio determinado. Es decir, que ciertas especies se pueden encontrar de un lado de un territorio, ya sea separado por un río o un arroyo, por ejemplo. Entonces, estas son las barreras naturales. Puede ser un río o un cauce. Ciertas especies pueden estar de un lado y del otro lado esas especies no pueden aparecer. Se vienen entonces separadas a través de barreras naturales. Y aquí podemos ver el listado taxonómico de la flora endémica del Paraguay que la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental,
publicó este listado, en el cual aquí de un lado se encuentra el nombre científico de la planta y su nombre común. Por ejemplo, el mucayaguazú, el guaricá, KGM, el cactus, tunapé, el capií y el maní silvestre. Estas son entonces las especies endémicas del Paraguay en cuanto a la flora. Bueno, continuando entonces también habla de la educación comunitaria para hacer conocer y apreciar la flora silvestre, de la creación de estímulos para los propietarios de inmuebles que mantengan la protección y conservación. Sabemos que de la flora silvestre muchas veces se utiliza como medicina popular o para otros usos. Entonces, según este artículo 26, para aquellas especies de flora que se utilizan para el remedio yuyo, ya sean de manera curativa, etcétera, en su artículo 26 propone entonces que estarán sujetas a ciertas regulaciones. Y en cuanto a la exportación y comercialización de la flora silvestre, según este artículo 33, tiene que haber una autorización para la colección, para la exportación, comercialización, tránsito, importación, exportación y reexportación de carácter permanente u ocasional con base de estudios científicos. Entonces tiene que haber un previo estudio que no afecte directa o indirectamente a las especies amenazadas de extinción, raras o endémicas, no tiene que afectarlas, que permitan la reproducción normal y equilibrada, es decir, que este tipo de flora tiene que tener esa capacidad de reproducirse. También que supongan un peligro para la supervivencia o desarrollo normal de otros organismos, ni para la salud humana, que no estén prohibidas o sujetas a restricción por otras normas legales. En cuanto a la fauna silvestre, según su artículo 36, habla primeramente de la caza que es tratada en esta ley y se clasifica en la caza científica con fines de investigación. Sabemos bien que en los museos y zoológicos generalmente se encuentran varias colecciones y estos tienen una finalidad científica para una investigación posterior. Entonces se puede clasificar como una caza científica para fines de investigación. La deportiva, que también se puede realizar ocasionalmente con fines competitivos o de recreación. La de subsistencia, que sabemos que muchas familias en nuestro país utilizan la fauna silvestre para una alimentación propia y el núcleo familiar, especialmente en las comunidades indígenas, que ellos son cazadores como para poder mantener a su familia. La caza comercial con fines lucrativos, que serían algunos que cazan para la venta. La caza de control para regular la población de una especie. Esto generalmente se suele dar, las entidades responsables suelen lanzar las especies que están con demasiada abundancia. Entonces, para regular la población de esa especie, se puede emitir una noticia de que sí, la caza está permitida para determinada especie. En el artículo 39 de la fauna silvestre, si yo, ciudadano común, quiero ser cazador, entonces necesito una autorización para aplicar esto, de acuerdo a las reglamentaciones de la ley. Entonces tengo que obtener un permiso exclusivo según los criterios de protección de la vida silvestre, siempre y cuando se cuente con estudios que respalden el permiso de caza. En cuanto a estos permisos o bien licencias de carácter personal, tienen una validez temporal y es intransferible, y su exhibición será obligatoria cuando las autoridades lo requieran. O sea, es como una licencia a conducir, que nos dan también un permiso de cazador para cazar. Continuando en el artículo 41, está prohibida la caza deportiva y comercial en áreas de asentamientos de comunidades indígenas, excepto en el caso que se realice en los pobladores indígenas y de acuerdo a lo dispuesto de la ley. Entonces está totalmente prohibida si es que hay un asentamiento de comunidades indígenas, porque recordemos que ellos utilizan la caza a fin de alimentarse y para toda la población también. En el artículo 42 recalca que queda prohibido destruir huevos, nidos, cuevas y guaridas, así como la caza de crías de los individuos adultos de las que éstas dependen. Queda prohibida entonces la caza que destruya o cause daños al hábitat de las especies. En su artículo 43 dice que queda prohibido también la caza en áreas protegidas,
ya sean zoológicos, en áreas que se establezca la autoridad de aplicación. Y va a haber una excepción para aquellas casas que tengan eh, estudios e investigaciones de fondo, siempre que sea practicada bajo permiso y bajo el control de la autoridad de aplicación. En ese caso sí hay una excepción. Ahora, en cuanto al manejo, la exportación y comercialización de la fauna silvestre. En el artículo 49 hay una reglamentación de la creación y funcionamiento de zoológicos públicos y privados, como de otras formas de manejo de las especies de la fauna silvestre. Entonces, estos zoológicos, otra forma de manejo, existen al tiempo de su promulgación por la presente ley y sus reglamentaciones, que éstas se deben ajustar a las disposiciones en el lapso que indique dicha autoridad bajo la intervención administrativa de esa parte. Para la tenencia doméstica de especies silvestres, en el artículo 50, habla de una reglamentación que no se autorizará bajo ningún concepto la extracción de individuos de su hábitat sin que previamente se haya habilitado el lugar de destino y obviamente la autorización de su traslado. En el artículo 51, la autoridad de aplicación debe reglamentar la creación y funcionamiento de los criaderos de especies de fauna silvestre, pudiendo entonces habilitar, ya sea para fines científicos, de investigación, para la docencia, para la sanitación o para la repoblación, y los que hagan parte de los zoológicos. Para la parte comercial, que cuyo fin sea la comercialización de individuos vivos o sus partes.